Hermanos, sean muy bienvenidos a su canal de Club de Lectura Bíblica. Como se habrán dado cuenta, pues no habíamos podido subir video porque pues hemos andado bastante atareados. Mi esposo ha tenido bastante trabajo, gracias a Dios. Sin embargo, esto se había atrasado y pues bueno, para no seguirnos atrasando, discúlpenme, yo les voy a leer, voy a estar con ustedes en este tiempo. Y bueno, vamos a ponerlo en manos de Dios para que nos guíe y nos ilumine. Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos por estos momentos en que nos provees con tu palabra, porque nos amas, porque nos has amado desde la eternidad y has preparado buenas obras para que andemos en ellas, y para eso quieres que tengamos conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos llevar de la lectura a la práctica todo esto que nos dices, Padre. Bendito seas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, como siempre esperamos, lo primero que hacemos es el versículo del día, que es Lamentaciones 3, 22, 23. Este libro es escrito por el profeta Jeremías y es un versículo hermoso. Vamos a leer. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno, aquí nuestro hermano Raimundo, como siempre, él puesto al cañón, nos comparte esta meditación y nos comenta: esta profecía de consuelo es para todos, porque vivimos en tiempo de aflicción y todos y cada uno de nosotros hemos estado en circunstancias adversas, unos más que otros. Unos aprendimos y nos levantamos, otros aún siguen con la angustia y entristecidos. Lo que sabemos es que todos también hemos sido creados con espíritu de sabiduría y poder. Lo que experimentamos cuando nos reconocemos como pecadores contra el Señor, se abre el camino cuando hay arrepentimiento y la luz de la verdad se manifiesta con la fidelidad del Eterno en todo lo que hacemos, porque se renueva cada mañana como el sol de justicia que es para todos. Porque así escrito está: tu Padre con el misericordioso te muestra misericordia, con el limpio te muestras para con el limpio, con el perverso te mostrarás severo. Y bueno, como resumen dice: lo que das, pues vas a recibir. Aleluya. Esta es parte de la meditación de este versículo y nos enseña el carácter de nuestro Dios, misericordia. Y más adelante vamos a ver el versículo que corresponde al día de hoy, que va a seguir hablando de misericordia. El día de hoy nos corresponde, vamos a retomar la lectura del día martes 16 de abril, en donde nos corresponde la lectura del primer libro de Samuel, de los capítulos 30 al 31. Asimismo, vamos a leer del Nuevo Testamento, del libro de Lucas, el capítulo 13, del 13 de los versículos 22 al 35. Y bueno, vamos a empezar con Primera de Samuel, de los capítulos 30 al 31. Y dice así la versión Reina Valera 1960. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas.
Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatán, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y al Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo adelante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagan eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado el Señor, ¿quién nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién los escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negueb, en Jatir, en Aorer, Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ellas.
con ella, para que no vengan esos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jades, y ayunaron 7 días. Bueno, hasta aquí la lectura del Antiguo Testamento es lo que correspondía al día martes 16 de abril. Vamos a iniciar con lo que corresponde al día de hoy, 17 de abril, y ya vamos a iniciar con el segundo libro de Samuel. Acabamos ya y vamos a leer los capítulos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá: he aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anuncies en Gad, no den nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos.
montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles: benditos sean ustedes de Jehová, que han hecho esta misericordia con su señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, el Señor haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también los haré bien por esto que han hecho. Esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl, su señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaid y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártense de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espada y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían.
Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amma, que estaba en Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Bueno, hasta aquí llega la lectura del Antiguo Testamento del día de hoy. Recuerden que si nosotros no subimos video, pues es bueno que sigamos con nosotros, cada uno por nuestra parte, con la lectura, no dejando de leer nunca, nunca, nunca. Cuando uno deja de leer, se los digo por experiencia, uno empieza a hacer tonterías, uno empieza a pensar en otras cosas, uno empieza a caminar, entonces, por otros lados que no son los caminos por los que debemos de andar, los que hemos decidido seguir en el camino verdadero, que es el de Jesús. Y por eso es importante la lectura diaria, para que la palabra sea guardada en nuestra mente. Hoy aquí en el Antiguo Testamento hemos visto tantas cosas que nos enseña el Señor. Solamente quiero mencionar rápido la parte de la misericordia, cómo David entiende bien esa parte y cómo sabe que tiene un Dios misericordioso, y lo pone a prueba, lo pone en práctica, la parte que ha aprendido de la misericordia del Señor. Y pues es lo mismo a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? A ser misericordiosos. Bueno, en lo que se refiere al versículo de hoy, para meditar, es el versículo de Lucas capítulo 6, 36, y vamos a ver a qué nos llama el Señor. Del médico amado. Dice versículo, dice así: sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Esas son las palabras en donde Jesús nos dice, estas palabras las dice en el Sermón del Monte, cuando da los parámetros del reino, donde dice: este es el reino y así va a ser, y aquí están las cosas como nos interpreta la ley, y nos dice: sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Y la reflexión que ya el hermano Rayito nos envió el día de hoy al respecto de este versículo, dice: esta actitud de ser así es la que más nos recuerda el Eterno para todo, porque es fundamental para nuestra convivencia diaria, y está en el corazón de todos, porque esa es la naturaleza de Dios para todos en todo tiempo, y nos aconseja que nosotros la practiquemos en toda circunstancia, porque su Hijo amado Jesús nos la enseña en cada actitud que Él habla y hace durante toda su vida como hombre aquí entre nosotros, y nos deja escrita para la eternidad en su voluntad absoluta, así porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Bueno, pues vamos a leer ahora lo que corresponde del día de ayer, martes 16 de abril, y hoy, miércoles 17 de abril, del Nuevo Testamento. Lo voy a leer ya corrido, sin hacer interrupción,
porque a mí me gusta más leerlo así, porque pues obviamente la Biblia toda tiene sentido y va hilada de esta manera. Y vamos a leer del libro de Lucas, el capítulo 13, de los 13 y 14, del capítulo 14 hasta el versículo 24. Ajá. Si quieren seguirle ustedes, adelante, adelante. Pero bueno, por orden lo vamos a hacer así y porque así está el plan bíblico de lectura. Y dice, y escrito está. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Les digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo, que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.
y les dijo: vayan y digan a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habla a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o su buey y cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué tal, Duras las palabras de nuestro Señor Jesús, duras para los que empezamos a endurecer nuestro corazón, pero pues te llena de esperanza, te llena de su conocimiento. Sabes que hay un lugar para ti, sabes que Él te va a invitar, así seas cojo, porque pues a veces nos sentimos como que dignos para ser invitados a la mesa del Señor, y no nos vemos mucho menos como cojos, ni mucho menos como ciegos, ni como pobres, ¿verdad? Por eso es que Él dice: sean pobres de espíritu. Tanta enseñanza que trae aquí sobre la gracia del Señor.
sobre que su soberanía, sobre que Él es el que da esas invitaciones, el que abre su casa, el que abre su mesa. Y en eso nos tenemos que gozar, en que estamos siendo invitados por el Creador, por el mismísimo Señor, a participar de su cena. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura. Recuerden meditar en algún versículo que les haya gustado, en algún versículo que les haya hecho ahí ruido, que les haya hecho, ay, esto está bueno, subráyenlo, medítenlo y hagan su devocional de acuerdo a como lo dice la escritura, que toda escritura es inspirada, pensando en esto, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en aquel versículo que les haya llamado la atención, que los esté confrontando, piensen en esto, que es la escritura inspirada por Dios, que es la palabra del Señor. Tengan esa certeza, tengamos esa seguridad y que algo nos está enseñando ahí. ¿Cuál es la enseñanza? Les decía yo, a mí me llama la atención la parte de la misericordia que estamos viendo ahorita. Por eso hallo hilación en toda la misericordia del Señor que me está llamando, pues me está enseñando cómo es la misericordia del Señor. Y luego dice en este versículo que les decía, 2 de Timoteo 3:16, dice, también es para redarguir. Redarguir es confrontar. Ajá. ¿Y cómo te confronta algo? ¿Recuerdan cómo es confrontado David con su pecado? Le hacen preguntas. Bueno, del mismo modo, háganse esas preguntas. Tú eres misericordioso. En este caso, yo digo, ¿qué tan misericordiosa soy? Mi misericordia solo abarca a unos. Mi misericordia solo abarca un momentito o todo el tiempo. Mi misericordia es solo cuando estoy de buenas. Mi misericordia es solo cuando me piden perdón o a pesar de que no me pidan perdón. Esas son las palabras y de ese modo nos tenemos que confrontar con la escritura para que se haga carne. De otro modo estaremos leyendo y leyendo y leyendo y no va a pasar nada en nuestras vidas. Y luego dice, para corregir. Ajá, entonces ya nos está enseñando cómo es la misericordia del Señor en el reino, en su reino, en donde Él reina. Y cuando el rey ordena, el siervo obedece. Entonces ya nos está enseñando cómo es su misericordia. Ya nos está confrontando. ¿Yo qué tanta misericordia aplico todos los días? Bueno. Y luego dice, para corregir. Entonces te das cuenta que no estás siendo misericordioso, que tú crees que eres misericordioso, en este caso yo, que yo estoy siendo misericordiosa y cuando me doy cuenta digo, no, soy una envidiosa, soy una falsa, me estoy autoengañando, porque al Señor no lo engaño, me estoy autoengañando. Y entonces ahí esa es la parte de que tengo que corregir. Ajá, es la parte que digo, si mi Dios es así, si el Señor me está mandando, esta es la parte que tengo que corregir. Corregirla con mi hija, con mi esposo, con mis clientes, con las personas con las que convivo en el transporte, con el pasado, con los tíos, con aquella familia que me quitó la herencia, con aquella familia que fue grosera conmigo, en fin, ¿verdad? Toda esa parte que tengo que corregir. Y ahora para instruir en justicia. Ahora ya conozco la palabra del Señor. Ahora tengo que hacer esto. ¿Cómo quiere el Señor que yo sea misericordioso? Bueno, pues lo primero es aprender el versículo de misericordia. Ajá. Hoy leímos uno, por eso se los damos,
porque hoy leímos, sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Esa palabra se guarda en mi mente para que cuando llegue el momento, entonces dices, ay, sé pues misericordiosa, sé pues misericordiosa como tu Padre que está en el cielo. Y nos ayuda el hermano Ray, por ejemplo, diciéndonos todo el tiempo, todos los días, porque así lo marca la Escritura. Entonces, la primera cosa es grabarnos esos versículos de memoria, tenerlos presentes, estarlos pensando, meditando. Esa es la meditación que quiere el Señor. Entonces dice, sean pues misericordiosos. Y esa palabra tiene que grabarse aquí para que sea renovada nuestra mente, sacando todo el viejo hombre, ¿verdad? Bueno, esa es la manera en que vamos a hacer nuestros devocionales, la manera en que vamos a llevar a la práctica esta palabra que estamos leyendo, con la que el Padre nos está instruyendo, con la que el Padre nos está corrigiendo, con la que el Padre nos está confrontando. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias por su atención. Disculpen que hoy no hubo láminas, pero sí, pues tenemos nuestra escritura. Vayamos a ella, no dejemos de leer y pues demos gracias. Los invito a cerrar sus ojitos, a agachar nuestra cabecita. Y Padre Celestial, muchísimas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias porque nos muestras cómo es tu reino, para que ninguno se quede fuera. Te amamos y te bendecimos. Bendice a nuestros esposos, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra familia, a nuestros clientes y claro, Señor, bendice a nuestros enemigos. Provéenos. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues que descansen y que en esta palabra y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Hasta luego.